Bueno, estamos ya en el día de preparación y tal parece que esta lección de esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, también hemos llegado a la conclusión y no tenemos más que pedir un resumen de todo lo que hemos visto en esta semana y poder sacar en sí la conclusión de este año también de 1844, que fue el fin de los 2300 tardes. El comienzo del juicio. Bueno, aunque el fin de los 2300 tardes y mañanas. Pero sí, ¿verdad? Como dice el pastor, el comienzo del juicio que se está llevando. ¿A dónde? En un santuario, no terrenal, sino celestial. Pastor. Amén. Bueno, pues aquí estamos para hacer el resumen de la lección. Para aquellos que no conocen de esta profecía, esto puede haber sido un poquito nuevo, distinto, hasta difícil de comprender, ¿verdad? Pero cuando lo vamos desmenuzando poquito a poquito y vamos entendiendo, vemos la relación que tiene. Y hoy vamos a ver un poquito de este resumen. Pastor, comenzamos con la oración, ¿verdad? Claro. ¿Usted nos guía? Sí. Ok. Vamos a orar entonces. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre, porque eres tú quien aclara a veces muchas dudas que se tienen. Y solamente es tu palabra quien nos da, Padre, el discernimiento de cada una de aquellas dudas que los hombres ponen. Por eso, Señor, yo te ruego que a una base del diagrama que se ha presentado, varios de aquellos, Señor, que dudan realmente que el año final de esta profecía fue el año de 1844. Y aunque, como ellos dicen, los adventistas han sido chasqueados y van a volver a ser chasqueados. Pero, Señor, no permitas que ellos se chasqueen, porque el tiempo ahora que esperamos a tu Hijo será cumplido. Y esperamos, Señor, que ninguno sea engañado, sino que, Padre, que puedan ellos comprender y entender que lo que tú has dicho se ha cumplido y se cumplirá la última de ellas. Rogamos, Padre, tu bendición y pedimos, Padre, tu Espíritu para dar la conclusión de este hermoso estudio de esta semana. Te lo pido, Padre, y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hacer este repaso final, preparándonos para que el día de mañana podamos estar bien preparaditos para la discusión de nuestra lección de escuela sabática en nuestra iglesia. Mañana es el día del Señor y todos podemos participar, y si hemos prestado atención tendremos mucho que opinar y mucho que compartir con nuestros hermanos allá en la iglesia al haber estudiado esta preciosa lección de escuela sabática. Bueno, comenzamos viendo en esta semana que Dios tiene un día y una hora establecidos para el juicio. Y ese juicio, del cual el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el mismo Señor Jesucristo y el profeta Daniel y tantos otros hablaron, hasta el sabio Salomón, de que viene el juicio, se iba a llegar el momento cuando se iba a proclamar el mensaje, la hora de su juicio ha llegado. Y ese es el mensaje del primer ángel. Por cierto, durante todo este trimestre estamos estudiando este folleto de lección de escuela sabática que lleva por título Los tres mensajes cósmicos. Y lo que estamos viendo es parte del mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Y vimos cómo llegamos a esa fecha. Llegamos a esa fecha estudiando el tema de la purificación del santuario, porque la profecía de Daniel 8 decía hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Así que estudiamos realmente Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Pero también vimos un poquito de Daniel capítulo 7, donde se hablaba del juicio para relacionar, porque
Daniel 7 y Daniel 8 y 9 son paralelos en la profecía. Y así, al entender que después del cuerno pequeño lo que venía era el juicio, y en Daniel capítulo 8, después del cuerno pequeño, lo que viene la purificación del santuario, por el paralelismo de ambos capítulos llegamos a la conclusión de que el juicio y la purificación del santuario son una y la misma cosa. Ahora, eso no es lo único, pues hemos visto lo que es la purificación del santuario en el pueblo de Israel. Era un tiempo de juicio. Era un tiempo cuando aquellos que no habían confesado sus pecados eran cortados del pueblo de Dios. Y vimos también cómo el apóstol Pedro, el pastor, esta semana hizo mención a que el juicio comienza por la casa de Dios. Y hablamos de que aún el pueblo de Dios va a ser juzgado, porque no todo el que profesa ser hijo de Dios, es más, no todo el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida quiere decir que va a ser salvo. Y usted dice, ¿pero cómo? Bueno, porque leímos ayer que también llega un momento cuando aquellos que no han salido vencedores a través de Cristo, confesando sus pecados y abandonando el pecado en su vida, serán cortados del pueblo de Dios, porque su nombre será borrado del libro de la vida, según Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Así como en el pueblo de Israel, en el día de expiación, eran cortados del pueblo los que no habían afligido sus almas, así dice aquí el Señor Jesús: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Allí en esa escena del juicio. Ahí está, pastor, ahí está lo que usted acaba de decir, ¿no? Y lo que acaba de decir. Muchos creen que como ya está su nombre en el libro de la vida, dicen, no, pues ya la hice. Ya nos salvamos. Ya nos salvamos, pero es muy claro lo que Juan nos dice, ¿no? Sí. Que Jesús, si no hay arrepentimiento, va a borrar ese nombre que está escrito ya en el libro de la vida. Y dice, pero el que venciere, no borraré su nombre. Al contrario, confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Es decir, en esa escena del juicio que acabamos de ver, que está en Daniel 7, que está en Apocalipsis 4 y 5, esa escena del juicio es delante del Padre y delante de los santos ángeles, que son los testigos. Usted decía al principio de esta semana que en todo juicio pues hay testigos, ¿verdad? Y a veces los testigos son a favor y a veces los testigos son en contra, según lo que haya realmente sucedido. Los testigos nos pueden librar de la acusación o también nos pueden hundir, porque salen como testigos que así fue. Y pues somos condenados, o es condenada la persona que lo hizo. De igual manera, en el cielo, los ángeles son los testigos. Allá en la escena del juicio que vimos en Daniel 7, decía, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esos millares y millares y millones de millones son los ángeles. Y esos son los que sirven de testigos en el juicio. Es decir, los ángeles van a testificar de lo que hicimos, pero también van a testificar de cuando nos arrepentimos de todo corazón y confesamos nuestros pecados. Pero también hay un registro que los ángeles llevan en el cielo, y ahí está anotado cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Por eso Jesús sale en defensa en el juicio. Ahora, para mí es muy importante entender que el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel no solo se complementan, sino que no podemos entender uno sin el otro. Y tampoco los hechos que esos dos capítulos señalan podemos entenderlos sin comprender lo que aparece en el otro capítulo. Y me explico. En el capítulo 8 habla
de la purificación del santuario. Pero no puede haber purificación del santuario sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que está en el capítulo 9. Entonces, cuando Daniel pide en oración entender la profecía, el ángel Gabriel le es enviado y le explica que los 2300 días que en profecía son años, van a concluir con la escena de la purificación del santuario, que es el juicio, pero también dentro de ese periodo está las 70 semanas donde el Hijo de Dios iba a dar su vida en beneficio de todos aquellos que creyeran en Él como Señor y Salvador. Es decir, no podemos separar el juicio del sacrificio. El mismo que va a ser nuestro juez es nuestro abogado defensor, porque le hemos aceptado como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y es interesante porque Cristo dijo que el juicio de este mundo era cuando Él muriera. Y usted dice, ¿pero cómo? Si estamos hablando de que el juicio comenzó en 1844. Bueno, ahí muestra la importancia que tiene el sacrificio de Cristo. En San Juan, en el capítulo 12, Juan capítulo 12, dice que Jesús declaró, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, versículo 32, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33 decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora es el juicio de este mundo. A través de la muerte de Cristo, el pecado es enjuiciado. Los pecadores son enjuiciados porque Cristo lleva sus pecados y Él muere cargando el pecado de todos nosotros. El juicio se ejecuta sobre el Hijo de Dios. Es decir, el Hijo de Dios paga la penalidad del pecado de toda la raza humana. Y la ira de Dios desciende sobre Él sin mezcla de misericordia. No puede haber perdón, porque Él carga el pecado de todos para pagar ese pecado por nosotros. Por eso el juicio de este mundo se decide en la cruz del Calvario. Mas ay de aquel que no acepta ese sacrificio que Cristo hizo. Entonces, de nada le servirá la sangre que fue derramada por Él. Dice el apóstol Pablo en Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, un texto muy impresionante. Ese es el texto que habla de que Dios va a juzgar a su pueblo. Pero vamos a leerlo desde un poquito antes. Dice el versículo 26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros, después de haber conocido el sacrificio de Cristo, voluntariamente nos rebelamos contra Dios y volvemos al pecado, ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo? Versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Nota que aquí está hablando de alguien que ya fue santificado por la sangre de Cristo, pero que ahora tiene por inmunda la sangre del pacto y pisotea al Hijo de Dios, es decir, voluntariamente se vuelve en contra del sacrificio de Cristo y hace afrenta al Espíritu de gracia. Hacer afrenta al Espíritu de gracia significa endurecer nuestro corazón cuando el Espíritu nos llama al arrepentimiento, afligir nuestra alma en arrepentimiento delante de Dios. Por eso dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí está el destino de aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo en la cruz, que tienen por inmunda la sangre del pacto con la cual fueron santificados. Oh, mi hermano y mi hermana, no podemos separar el capítulo 9, donde habla del sacrificio de Cristo, la ofrenda por el pecado. A la mitad de la semana entregaría su vida, sería quitada su vida por nosotros, porque eso ahora se refleja en nuestra actitud sobre la profecía de los 2300 días, de los cuales las 70 semanas son parte. Nuestra actitud hacia esa profecía, si aceptamos que Cristo, como vimos esta semana, es el verdadero Mesías, que murió por nuestros pecados, si lo aceptamos, en el juicio Él saldrá en defensa por nosotros y declarará que somos dignos de vida eterna porque hemos recibido el perdón que Él nos ofrece. Mas aquel que después de haber aceptado al Señor se echa atrás, hace afrenta al Espíritu Santo y voluntariamente vuelve a la vida de pecado, teniendo por nada esa sangre preciosa, teniendo por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, de nada le sirve ya el sacrificio de Cristo. Ya no queda más sacrificio por el pecado, porque lo rechazó a sabiendas de lo que estaba haciendo. Y lo único que le queda es horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego en el día del juicio. Y por eso dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y otra vez, Dios juzgará a su pueblo. ¿Y por qué se necesita un juicio? Porque Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Y si después de que yo acepté al Señor y he sido perdonado y lavado por la sangre de Cristo, ahora me vuelvo atrás y digo, ya no me importa ni de Cristo, ni de su palabra, ni de su ley, ni de su salvación. Le doy la vuelta y me voy de vuelta al mundo, al pecado. Dios respeta esa decisión. Hay algunos que creen que una vez que yo acepté a Cristo ya soy salvo, no importa qué es lo que yo haga. Pero la palabra de Dios nos dice que si nos volvemos atrás después de haber sido lavados con la sangre de Cristo, de nada nos sirve el sacrificio de Cristo y lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Horrenda cosa, termina diciendo el apóstol Pablo, es caer en manos del Dios vivo. Qué tremendo lo que estamos viendo y cuán importante es que entendamos el juicio a la luz de la aceptación del sacrificio de Cristo, porque es la única manera de ser libres y salvos en ese juicio. Querido amigo que me escuchas, querido hermano, hermana, pídele al Señor que te dé
el Espíritu Santo para guiarte al arrepentimiento genuino, para afligir tu alma delante del Señor en este gran día de expiación, en este día del juicio en que estamos viviendo. Pídele al Señor que ablande tu corazón, que te dé esa tristeza que viene de parte de Dios para reconocer tu pecado, para aceptar el ofrecimiento de perdón a través del sacrificio de Cristo. No sea que te halle el juicio fuera del sacrificio de Cristo, no sea que habiéndole rechazado y vuelto al pecado, ya no haya sacrificio por ti, porque por tu propia elección lo hayas rechazado. Que el Dios del cielo ilumine nuestra mente para llevarnos a un genuino arrepentimiento. Dice Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que el Señor nos lleve no a encubrir nuestros pecados, no a negarlos, sino a reconocerlos, a confesarlos y apartarnos de ellos. Termino. El que venciere, yo le daré que sea vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al contrario, confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Que Dios nos lleve a confesar nuestros pecados, a pedir misericordia y apartarnos completamente de ellos por el poder del Espíritu Santo, para así ser sellados para salvación y vida eterna. Y en el juicio, como leímos al principio de esta semana, cuando el Hijo del Hombre venga ante el anciano de días y se le entregue el juicio, Él pueda juzgar en favor de los santos del Altísimo. Recibe su reino y el juicio es dado en favor de los santos del Altísimo. Que Dios nos bendiga para ser parte de ese pueblo santo.